plataforma las actividades que tenemos que hacer el día de hoy. Yo no los escucho, no veo que ustedes me digan, maestra, buenos días, ¿cómo está? Es temprano, ya tenemos energías. No los escucho. Ni siquiera escrito, ni el buenos días merezco, muchachos. Buenos días, maestra. Ah, gracias. Es que estaba revisando la actividad que había dejado. Ok, perfecto, está bien, justificado. Bueno, ya estamos en la plataforma, estamos en la semana 8 al 12 de marzo, la última, esta y la próxima semana son las últimas semanas de actividades, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver lo que es el teatro antiguo al contemporáneo y por supuesto vamos a trabajar con lo que son los elementos de las representaciones escénicas, lo que es el guión, la modalidad discursiva, que trabaja estos elementos o estas características que deben de llevar los guiones, que tienen que llevar las obras dramáticas. Vamos a trabajar lo que es acotaciones, aparte, trama, el espacio, el tiempo y los personajes, y dentro de las acotaciones hay diferentes tipos de acotaciones. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar y lo que les voy a explicar el día de hoy. ¿Cuál es la habilidad que vamos a desarrollar? Bueno, que ustedes clasifiquen las tendencias actuales del teatro a partir de sus características y que el aprendizaje esperado es que desarrollen su potencial artístico a través de la creación de un guión teatral y su representación, favoreciendo la sensibilidad de la conciencia social ante las situaciones del entorno. Entonces vamos a empezar a trabajar con lo que es en la página, las actividades. Las actividades son, vamos a trabajar, para que ustedes construyan su propio documento a partir de la página 69 a la 72. Pero antes de iniciar con esto, yo quisiera escuchar de viva voz de ustedes cómo van con las actividades de literatura. ¿Los escucho o los leo? Porque para eso tengo prendida el celular para ir viendo quién se va conectando, y empezar a leer sus mensajes. ¿Cómo van con las actividades? Porque recuerden que yo cierro plataforma el día 16. Ok, bien, Juan Pablo, pues hay que echarle ganas, que acabó las actividades. Considero que no están tan laboriosas. Maestra, Sí. Una pregunta. Sí. Voy a ser sincero y directo. Yo la verdad no he iniciado nada porque no sabía nada de eso. Ajá. Si me pongo a hacerlas ahorita las actividades, ¿me las recibiría en la plataforma y me valdrían igual o ya de plano no me valdrían igual? No, es que el valor que yo le entrego a la actividad tiene que ver con la calidad del trabajo. Yo les dejo abierta Entonces, la plataforma, permíteme, yo les dejo abierta la plataforma todo el parcial, ¿sí? Y durante todo el parcial ustedes pueden subir las actividades. Cada actividad vale 3 puntos. Si yo te pongo 2, es porque o te faltaron el desarrollo adecuado del documento o no me entregaste la fotografía de alguna actividad del libro. Si ustedes ven, la mayoría de las actividades que se han estado encargando están relacionadas con las actividades del libro, ya sea para que las hagan en el mismo libro, le tomen fotografía o que las copien y las hagan en su cuaderno. Entonces, ¿de qué página a qué página, por cierto? Ya para cuando consiga el libro. lo que pasa es que cada actividad tiene sus páginas y no tienes que hacer todas las actividades de las páginas del libro. Cada actividad tiene una actividad relacionada con una página del libro.
Por eso yo les pido que lean la plataforma, porque es como ahorita, te voy a explicar. Dice, yo les voy a estar guiando a partir de la página 69 cuál es la actividad que tienen que hacer. Vemos en la página 69 elementos de la representación escénica. En esta yo les voy a explicar lo que es estos elementos y cómo se trabajan. ¿Qué es lo que estamos trabajando? Primeramente, el espacio escénico, que es el escenario. ¿Cómo está conformado el escenario? Bueno, el escenario tiene un arco, tiene un foso en donde va la orquesta, tiene la tramoya, y luego vamos a ver lo que es la escenografía, cómo está construida la escenografía, cómo se monta, qué relación tiene el guión con todos estos aspectos físicos del teatro. Y la primera actividad que te estoy pidiendo es que localices un teatro de tu localidad y presentes en tu escrito las características físicas del mismo por dentro y por fuera, que tiene relación con la actividad número 7. No es lo que está pidiendo el libro en la actividad. ¿Por qué? Porque en la actividad Entonces, ¿todo del es libro, escrito? todo es escrito, por supuesto. Entonces, la actividad número 7 dice que vayas y que hagas una entrevista con los técnicos de un teatro. Ahorita no se puede hacer eso. Yo no les puedo encargar esa actividad tal como viene el libro. Lo que yo hago es que tomo las actividades del libro, algunas actividades las adecuo y a otras sí les pido que las hagan tal cual. Por eso debes estar atento a las sesiones de Meet y también estar atento a las actividades como se describen en la plataforma. Y luego, por último, dice, de las actividades del guión, de la actividad 8 que viene estando en la página número 73 del cuento o novela, realiza la transformación a diálogo. Vas a tomar un cuento o una novela y la vas a convertir a diálogo, que no sea mayor a 10 diálogos. O sea, a 10 intercambios de conversación, a 10 líneas de conversación. Y en las mismas, en el mismo diálogo, coloca las acotaciones y 2 o 3 apartes. ¿Por qué? Porque en la actividad número 9 te pide, y escribe un nuevo diálogo en donde pongas acotaciones. Y en la actividad 11, escribe una trama en donde pongas 3 apartes. Yo lo que estoy haciendo es que estoy englobando todas las actividades que vienen en el libro con la finalidad de no sobresaturarlos porque al rato empiezan, no maestra, yo no hice su actividad porque sabe que es muchísimo. Pues, ¿qué cree? ¿Que es la única maestra que deja actividades? Pues no, no podemos. Entonces, yo lo que hago también, para que no sea inservible la compra del libro, es que el libro les está sirviendo de guía para hacer las actividades, para hacer los trabajos. Y yo voy adecuando las actividades con base en el libro. ¿Ok? Y por último dice, elige una anécdota y en la misma coloca acotaciones o dos o tres apartes. Lee qué es el trama, espacio, tiempo, personajes y realiza la actividad número 13 que se encuentra en la página 77. ¿Qué es la actividad número 13? La actividad tiene que ver con un fragmento de la novela de La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. En este fragmento, ustedes van a después describir o van a hacer el análisis de la obra en donde digan, bueno, la obra se realizó en un espacio tal de este tipo, los personajes son de este tipo, el tiempo de la obra es de este tipo, se dan las acotaciones de esta manera o yo escribiría estas acotaciones, la trama es de este tipo. Por eso es que les digo que yo relaciono o genero actividades y las adecuo con base en el libro. Por eso es necesario que tengan el libro. ¿Ya me explico? El fundamento y el motivo por el cual les pido que lean plataforma y libro. Alumnos, necesito saber si me di a entender. Pero ¿cuánto tiempo tendríamos para hacer todas las actividades? Esta semana,
O sea, de aquí hasta el domingo o hasta el viernes. Ay, hasta la fecha término de que te tienes que tener tú para hacer actividades son los viernes. Porque si yo les digo, no, pues ahí háganlas como puedan y cuanto puedan, pues la verdad, para ustedes es muy cómodo y, pues mañana la hago y nunca la hacen. Ponte de meta el viernes. Marco, ¿me escuchaste, Marco? Sí, sí, sí. Ok, ponte de meta el viernes. El viernes tienen que entregar actividades. Está bueno. Ya si no alcanzan, bueno, ya sé que le tengo que trabajar y talonearle para entregarla de perdiz el sábado en la noche antes de que me vaya con la novia. ¿Ok? Ahora, yo lo que hago con ustedes en la plataforma, aparte de explicarles y complementar las actividades, porque miren, muy cómodo sería que ponte a hacer las actividades de la página 66, 67, 68 y 79 y arréglatelas como puedas. Pues no, ese tampoco es mi papel como maestra. Yo también tengo que buscar la manera de ir adecuándoles todo para que puedan generar un proceso de aprendizaje. Dudas, dudas del libro, del manejo del libro y del manejo de la plataforma. Nada más me recuerda cómo se llama su materia en Mofle, ahorita ya para entrarle y ponerme a hacer una que otra actividad lo que alcance. En literatura 2, Ok. ok, bueno, me encuentras, estás observando la pantalla, ¿verdad, Marco? Sí, sí, ya lo vi. Literatura Literatura 2, 2, Claudia Díaz. Díaz. Ok, perfecto. Bueno, voy a empezar con la sesión del día de hoy, que es lo que decía que vamos a trabajar el teatro antiguo. Tomen nota, observen, concéntrense, para que más o menos puedan tener una relación de lo que se les está pidiendo con la explicación del contenido. Ay, Dios, ya me agarró el estornudo. Y ahorita se está Salud. escuchando bien. Gracias. Se está escuchando bien porque el día de ayer tuvimos tantos problemas para la conexión como no se imaginan. Nada más se lo escuchaba con estática. Eso es lo único que se le escuchaba. Y un perro de fondo ladrando. ¿Ayer? No, ahorita. Ayer no, ayer creo que yo no estuve pues porque me fui al hospital. Ah, No pero sé no si tengo fue perro. conferencia. Pero bueno, empecemos. Vamos a ver los espacios y elementos del teatro. ¿Sí? ¿Cuáles son estos espacios? Ya nosotros vimos de alguna u otra forma en las clases anteriores y lo pueden ver porque pueden bajar las clases anteriores del canal de YouTube para que puedan retroalimentarse en los contenidos. Ya vimos la historia del teatro, cómo nació el teatro, cómo ha evolucionado el teatro y cómo se ha reestructurado el espacio físico para que el teatro de alguna u otra manera sea más espectacular. El teatro es un espacio en donde se desarrolla una obra dramática
y que esta misma se divide en ocasiones en espacios de ficción o en espacios escénicos. El espacio escénico, que es la parte que nosotros reconocemos o identificamos como el área del teatro, es en el que se representa la obra dramática. Nosotros concebimos los teatros de esta manera. Tenemos un escenario de fondo, está la butaquería, en algunos o en la mayoría ya tienen palcos, y en algunos todavía se conserva lo que es el foso en donde va la orquesta, y en otros ya no, ya está tan modernizado que todo lo tienen a través de sistemas electrónicos y computacionales. El teatro cuenta con dos áreas específicas, lo que es el escenario y la sala. La sala es el área en donde está el público espectador, tiene asientos o butacas y, como les decía, en algunas ocasiones está los palcos. La sala en los primeros inicios del teatro era de tipo arenosa, era redonda, acuérdense que son coliseos o como conchas acústicas. Era la forma en cómo se desarrollaba en aquel momento los espectáculos teatrales que tienen que ver con el género dramático, ¿sí? Esto es una muestra de lo que eran las salas en la Edad Media, es un teatro isabelino, no estaban tapadas, no estaban techadas totalmente, estaban semitechadas, y bueno, había el escenario estaba en ocasiones a niveles muy altos, para que fueran observables por todos los espectadores, que eran de 3 pisos. Ya en Italia se reestructuran este tipo de salas y bueno, el escenario queda al frente en forma de herradura, y es lo que en ocasiones se ve en la actualidad. No sé si ustedes han entrado a un tipo de sala como la del Teatro Diana o la del Telmex, que esta es la estructura que tiene la sala para poder desarrollar las obras. El escenario es el espacio en donde se desenvuelven los actores. El escenario está conformado de varias partes, esto con la finalidad de que los actores tengan su propia movilidad y su propio desarrollo. Una primera parte es el telón, que es un lienzo que separa el escenario de la sala, le da esa misticidad a la obra de teatro, sobre todo a la hora del cambio de escenarios. Y por supuesto que se abre y se cierra según las necesidades de la obra. Marca el inicio de los actos y por supuesto el inicio y el final. Es lo que les comento, el telón es lo que nos permite guardar esa misticidad y esa creatividad y ese desarrollo que se da durante la obra. Tenemos las bambalinas. Las bambalinas son de tela, se encuentran al fondo del escenario, se encuentran estampados en los decorados que van a llevar las escenografías. Las bambalinas pueden ser intercambiables. Hay teatros o hay escenarios que tienen hasta 4 bambalinas con la finalidad de estar jugando con los escenarios, y esto le permite a la parte operativa de la obra pues hacer cambios de escenario, sobre todo si la obra requiere de mucha movilización de escenarios. Las tras bambalinas, pues son los espacios que sirven como apoyo para la espera y desplazamiento de los actores, y sirve también para ocultar algunos objetos de utilería que se requieren en determinadas escenas, y por supuesto es el área que comunica a los camerinos. Por lo tanto, esto le permite una movilidad rápida de los actores, sobre todo si tienen que generar cambios de ropa, cambios de vestimenta, cambios en su personaje. Las tramoyas. Las tramoyas son estructuras que se encuentran en la parte superior del escenario, en ellas están colocadas las luces
y las bambalinas y la utilería. Si baja, si sube, si el personaje va a volar, o sea, todos estos elementos y estas herramientas que permiten que la obra y el escenario se conforme de pasar algo ficticio a algo más real. Entonces, estas son las tramoyas. Y el proscenio es la parte frontal del escenario que se encuentra más cerca del público. Este espacio queda abierto, esta parte no se oculta con el telón, es donde se pueden hacer presentaciones previas, sobre todo la mayoría de las obras teatrales no tienen narradores. Una de las características de las obras teatrales es que desaparece el narrador, pero hay obras que están adecuadas o están modificadas y en efecto tienen un narrador, entonces sale el narrador al proscenio, hace una introducción de la obra o hace una introducción de cada uno de los actos y esta es la parte que queda totalmente al descubierto, no la cubre el telón. El foso, que era lo que ya les comentaba, es el espacio que está hundido, en donde se encuentra o se va a ubicar la orquesta. Hay ya escenarios que no, o hay teatros que ya no tienen foso, porque son espacios muy grandes, pero la mayoría de los teatros antiguos cuentan con este espacio, sobre todo pues para darle más vivencia a la obra que se va a presentar. Para la puesta en escena de una representación teatral se requieren dos grandes equipos, los equipos de producción y los equipos de realización. Entonces, el equipo de producción es el que está encargado de aspectos materiales de la obra, de los que van y mueven escenario, van y montan y hacen, si lleva árboles, si lleva una banca, si lleva una mesa, si todos estos, los tramoyistas, todos estos son los equipos de producción. ¿Quiénes son? Bueno, los que están encargados de la utilería, del vestuario, de la escenografía, del presupuesto de la obra. Y los equipos de realización son los encargados de escenificar la obra, directores, escritores, actores. Son la parte del equipo de realización de la obra. Dentro de esto tenemos por supuesto, que hay estructuras externas y las estructuras internas. Permítanme. Ay, ¿por qué me regresa? Oh, Dios. Si me desconecto, no se van a desconectar porque luego esta máquina falla. Me desconecta. Ok. Tenemos no es cierto, es esta. Es que se parecen las presentaciones. Los elementos internos y los elementos externos que se desarrollan dentro del teatro y de la obra dramática. Bien, la estructura, bueno, pues es la distribución, el orden que tiene una puesta en escena, una obra, un poema, una historia. Las estructuras internas y externas. La interna, pues es la acción dramática, estamos hablando de la obra en sí. El trama viene a ser esta parte en donde se desarrolla, perdón, ay Dios, amanecí muy irritada. El trama son esta parte en el que se desarrolla la obra, donde se desenvuelve todo
todo pues toda la obra en sí. Está el conflicto. En una obra dramática siempre va a haber un conflicto, siempre va a haber quien se pelee, siempre va a haber quien esté en contra. Personajes, espacio y tiempo. Bien, la acción dramática, pues es como les decía, el drama en sí, las actuaciones, lo que desarrolla los personajes, lo que se acontece durante la obra desde principio y fin. Es el germen de la obra dramática. Sin conflicto no hay drama. Por eso es que si vamos a ver una obra de tipo dramático, tiene que haber un conflicto. Se desarrolla o su desarrollo tiene un significado, que es la producción de esta acción dramática y por supuesto la evolución que tienen los personajes. De repente en la obra dramática vemos que el protagonista inicia con las actitudes más generosas y más bondadosas y súper bien y acaba siendo el asesino o el malo de la película. Entonces, bueno, pues esta es la evolución y esto es lo que nosotros tenemos que identificar dentro de los caracteres del personaje. Para Aristóteles, el trama era el principio fundamental de la tragedia, era la imitación de la acción. El trama se divide en 3 partes, que es la introducción, el desarrollo y el desenlace. Pues les decía que pues es el todo de la obra. ¿Por qué? Porque pues es cuando nos vamos a la introducción, pues empiezan a presentar, es el inicio, es la presentación del conflicto, el por qué nace el drama. El desarrollo, pues ya es toda esta interacción de diálogos, de movimientos y de toda esta conformación que nos va a envolver dentro del drama. Dentro de la obra, y ya el desenlace, pues es el término que se da con una solución o eliminación del conflicto, que en muchas de las ocasiones el conflicto se soluciona con la muerte de alguno de los personajes o la separación de algunos de los personajes, pero siempre termina en algo que no es lo necesariamente adecuado, lo más bonito. En el drama siempre termina con el sufrimiento. La estructura interna, tenemos como tema central la esencia de la obra, aquello que es un asunto fundamental de la misma, y la obra puede tener un tema único central o pueden tener varios temas que a final de cuentas se relacionan. Nosotros vemos, por ejemplo, en las películas, cuando se desarrollan los dramas, que decimos, bueno, ¿y este personaje qué onda? O sea, ¿y este personaje por qué aparece? Y al final del drama vemos cuál era la interacción. Ahorita vamos a ver las categorías de los personajes. Tenemos el personaje que es el protagonista, que es el personaje más importante que representa a toda la obra. Y el personaje protagonista puede ser un personaje con una característica o con una conducta positiva, pero también puede ser con una conducta negativa. Y dependiendo de la característica que tenga el personaje, va a ser el antagonista. ¿Por qué? Porque el antagonista va a ir en contra del protagonista, ¿sí? Se opone a los fines del protagonista. Entonces, por supuesto que el antagonista tiene que jugar el rol, de repente vemos que el protagonista es malo y el antagonista también. Ahí es cuando podemos identificar que a final de cuentas el protagonista va a ser malo, o va a ser bueno. Va a ser bueno, más bien, va a ser bueno. Entonces, muchos se dan estos juegos dentro del drama porque el dramaturgo es la forma en cómo quiere desarrollar el mensaje. Tenemos personajes secundarios. Dentro de los personajes secundarios son aquellos que no representan ni una de las dos fuerzas en el conflicto, sino que se suman a alguna de las dos, acompañan al antagonista o acompañan al protagonista dentro de la evolución del personaje. Y esto pues le pone, como decimos normalmente, más sal y pimienta al drama, al desarrollo de la obra. Hay personajes colectivos que son
como terciarios o son complementarios y son un tipo de personajes que a pesar de ser una sola persona representan muchas características o muchas personalidades como si fueran encarnaciones o desarrollos complementarios de los personajes principales. Entonces, o que una sola persona pueda ser el representante del pueblo o de algo. Por ejemplo, a mí me tocó ver en la obra de 1822, el año en que fuimos imperio, cómo tres personajes representan un colectivo de lo que en su momento fue el Congreso de la Unión, que en aquellas épocas, bueno, el Congreso Constituyente de 1822 en México eran alrededor de 60 o 70 personas. Pero en 4 personajes representaban a todo el colectivo. Hay personajes alegóricos que constituyen la encarnación de aquellas abstractas, de aquellas cosas abstractas que no son personas. Evidentemente estos son personajes simbólicos que se les da características de aquellas cosas a las que representan. Algo que podemos ver, por ejemplo, en las obras teatrales de La Bella y la Bestia, y que, bueno, pueden generar todos estos elementos de darle estas representaciones. Por ejemplo, dice, son aquellas obras donde participan como personajes la primavera, la muerte, y bueno, se les dan estas características. Ya se me fue. El espacio. El espacio es el lugar donde ocurren los hechos. Se trata de ambientar dentro, si es en un teatro, se trata de generar un ambiente que pueda vincularse al lugar de los hechos, al espacio de los hechos, sin, bueno, no tomar todo el escenario como para representar toda la ciudad, pero sí generar algunas características. Entonces, el escenario siempre, pues, tendrá esta relación o tendrá esta posibilidad de generar pinturas o no son tramoyas, de generar ay, se me fue los cuadros, no. ¿Por qué se me fue? Bambalinas, las bambalinas que adornen el escenario y que les permitan dar esta ambientación del espacio en el que se desarrollan los hechos. Tiempo, el tiempo está clasificado en 3 tipos, hay tiempos de época, si es una obra histórica, están los tiempos de historia o de objetivo, esto es que si dura mucho el hecho, si transcurre durante mucho tiempo, y está el tiempo subjetivo, que es un tiempo que transcurre en la mente de los personajes, pero no en la realidad, sino que tiene que ver más bien con sueños o con recuerdos o con cierto tipo de situaciones, pero es un tiempo subjetivo que muchas veces no se presenta, pero no tácitamente, sino se deja ver. La estructura externa de la obra está señalada por momentos en lo que se va desarrollando toda la obra de principio a fin, y tenemos que hay actos dentro de la obra. Muchas obras tienen 2, 3 actos, y esto le permite, pues, tener a lo mejor algún intermedio para generar una extensión respecto al desarrollo o a las acciones de los personajes. Y bueno, estas se dividen cuando cae el telón y se levanta el telón. También puede ser a partir los actos de la división del ingreso de musicalizaciones. Tenemos los cuadros, que los cuadros indican del lugar mediante variaciones
o que dejan todo oscuro el escenario porque va a haber cambio de decorado, de escenografía, y porque, bueno, se van a hacer cambios de cuadros porque resulta que la obra se realizó, digo, en una escena tenía que hacerse en una supuesta calle, pero ahora van a pasar a una supuesta sala de una casa, entonces van a cambiar los cuadros para mostrar estas particularidades y desarrollo de la obra teatral. Y están las escenas, que son las unidades mínimas en donde se construye el drama, están marcadas por la entrada y salida o movimiento de los personajes, y esta es la parte en donde pues de alguna manera tiene mayor duración, si ya sea un monólogo, ya sea un diálogo, ya sea algún tipo de acción por parte de los personajes. ¿Ok? Entonces, pues trabajando, yo les digo que son todos los contenidos que se tienen que ver esta semana, que son las actividades que se tienen que desarrollar, y que teniendo el conocimiento, si tomaron apuntes de esto que son los elementos internos y externos de la obra dramática, y también sus composiciones, bueno, van a poder realizar con mayor eficacia las actividades que están dispuestas para esta semana. Preguntas, chicos, preguntas. ¿La podemos hacer en equipo o solo? ¿Hay preguntas? Yo tengo una duda sobre la primera actividad, maestra. ¿Sobre qué, perdón? Una duda sobre la primera actividad. La primera actividad, ¿cuál primera actividad? La de... Localiza un teatro de tu localidad y presenta en tu escrito las características físicas del mismo por dentro y por fuera. Ok, vas a trabajar, vas a investigar algún teatro de aquí de Guadalajara. Ah, ok, ok. Vas a meter a la página de internet del teatro, y por lo regular en esas páginas están, hay recorridos virtuales, hay presentaciones, y te dicen, por ejemplo, cuándo se construyeron, cuándo lo terminaron, qué obras se han presentado, hay un historial. Entonces, esa es la parte que te estoy pidiendo, cómo son las características físicas por fuera y por dentro, porque no todos los teatros tienen las mismas características. No, está bien, gracias. ¿Sí? Ok. ¿Algo más? Si no hay más que comentar, si no tienen más dudas, pues yo aquí termino la sesión de Meet. De todos modos, esta se queda grabada y se sube al canal de YouTube, a mi canal de YouTube, para que si alguien quiere volver a retroalimentarse del contenido, lo puede hacer. ¿Ok? Y yo les deseo que tengan un muy bonito martes. Cuídense mucho. Adiós, y yo de momento no tuve ninguna duda, yo lo entendí perfectamente. Muy bien, Hasta Marcos. pronto. Hasta pronto. Gracias a ustedes, Jesús, Jorge. Maestra Claudia, Sí, a tus órdenes. yo nada más quería saber si podíamos hacer esa actividad con un equipo de No. Ninguna actividad es en equipo, todas las actividades son individuales. Ah, ok, gracias.